Hablamos de un tema un poco difícil de manejar. Es la razón por la cual tenemos que referirnos a la palabra de Dios, porque si no podemos dar muchas opiniones y pensar y ver, pero siempre tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios para lo que creemos ante todo y saber lo que la Biblia dice sobre este tema. Hablamos del divorcio. A mí me hicieron una pregunta hace una semana y media entre pastor. Uno me dijo, ¿es lícito que un pastor se divorcie y que siga ministrando en la iglesia y eventualmente se vuelva a casar? Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué piensan? No es que vamos a divorciar, pero por si acaso, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? No les veo muy... Vamos por partes contestando. Si se supone que se casan en el Señor, la Biblia no dice lo que Dios une, no lo desuna el hombre, una cosa así. No, pero la pregunta es que si se divorcia y sigue como si nada, pero es que depende después de se cómo vuelve a estás, casar, claro, como O sí, pastor, que que sí. he leído. Que se sigue como pastor. Hay un versículo que ahorita mismo no recuerdo claro cuál es, pero dice que o sea que si el hombre faltase, bien sea hombre o mujer, faltase dentro de la relación, ¿verdad?, con infidelidad, es aceptado el divorcio, Sí. ¿verdad? Y, hombre, me imagino que si se divorcia puede darse la oportunidad en poder tener una persona que realmente considere que el amor es fiel y verdadero, o sea, cuando te casas. Sí. Bueno, esas son todas las preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? En cuestión de esto. ¿Es lícito eso o no es lícito? Y podemos preguntarnos, ¿y un simple creyente lo puede hacer? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre un pastor y un simple creyente? Y todo eso pues nos llama un poco la atención. Bueno, porque es verdad, cada vez más encontramos situaciones de este tipo, incluso dentro de la iglesia. Y cada vez más nos preguntamos sobre este tema. ¿Cómo que la gente que se divorcia lo puede hacer tan fácilmente, ¿no? Y recuperar su sitio tan fácilmente en el sitio donde estaban? Estoy hablando a nivel cristiano, obviamente, porque si hablamos del mundo ya sabemos de qué va esto en el mundo. Vamos, la gente se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar y después ya no se casa, pero se sigue juntándose, que es lo mismo, y vuelve a separarse y vuelve a juntarse, ¿verdad? Que sea por una firma en un papel, que cada vez viene a ser menos, ¿cómo se dice? Cada vez tiene menos peso, esto de la firma del papel de la boda, pero encontramos continuamente situaciones así, ¿no? Y soy consciente de que realmente el tema es muy doloroso porque puede levantar ampollas en mucha gente, o recordar cosas a gente que quizás lo habían dejado de lado. Pero la cuestión es que entre cristianos que somos, queremos saber lo que Dios dice al respecto, ¿verdad? Lo que nos interesa es saber lo que Dios dice, no para sentirnos condenados por Dios, pero para sentirnos totalmente dirigidos y que Dios empieza a deshacer los nudos que podemos tener en nuestra vida. Eso es muy, muy importante. Tenemos que entender que lo que Dios quiere es lo mejor. ¿Estáis convencidos de eso? Pero está muy bien. Cuando uno piensa en esto, cuando todo va bien, pero cuando realmente va mal la cosa, dice, bueno, ¿Dios quiere esto de verdad? Uno se pregunta, ¿no? Así es. Y soy consciente que para algunos de ustedes, yo qué sé, si se empieza a analizar, pero estamos entre nosotros, en la iglesia, ¿cuántas parejas normales hay? Normal. O sea, cuando digo normal, que es gente que no estaban juntos antes ya y se ha formalizado su boda y que después se han casado de forma normal, es decir, que fueron novios y después se casaron y después se mantienen ahí casados.
si no estuvieron casados antes, si no tuvieron otras parejas antes, yo qué sé, otras cosas así. Son pocas, ¿verdad? Todos tienen un rollo y cada vez vemos nueva gente llegar a la iglesia y hay que reconocer que la situación de cada uno es un poco rarilla. O sea, lo anormal es ver una persona así, somos novios de verdad. O sea, novios porque cada uno en su casa y novios y pensamos casarnos un día. No, todos los novios que vienen ahí están viviendo juntos. Así que vemos esta situación que ha llegado a un extremo cada vez más light, cada vez más confuso, cada vez más, y la gente cada vez cree menos en el matrimonio, en definitiva. Y cada uno viene a la iglesia porque su situación, el mundo, su manera de entender de este asunto del matrimonio, pues lo ha vivido según la manera del mundo. Y cuando viene a una iglesia de repente y quiere hacer lo que Dios quiere, wow, se encuentra con un dilema, pero vamos a ver, Dios es tan restrictivo entonces, y eso molesta un poco, ¿verdad? Pero tenemos que atrevernos a eso, ¿sabes? Atrevernos a preguntar a Dios, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú? La contestación o enseñanza bíblica puede traer una nube de sombra y desánimo, sino de condenación también, de enfado, de dolor. Pocas cosas hay en la vida tan doloroso como un divorcio. Yo no lo he experimentado, gracias a Dios, pero ustedes que quizás lo han pasado, podrán decir y podrán reconocer lo que estoy diciendo. Una señora decía, he arreglado mi divorcio en un mes. Parecía muy feliz. Pero en el fondo es como alguien que dijera, me han cortado la pierna, gracias a Dios, por fin puedo caminar tranquila. Porque estaba bastante estropeada. Una pierna cortada no se puede esconder. Un divorcio se intenta, pero también queda y deja secuelas, siempre. El divorcio tiene más consecuencias emocionales que la muerte, dicen los textos. La muerte normalmente es un dolor, lo llamamos un dolor limpio. Es decir, cuando una pareja ha vivido toda la vida y se muere uno de los dos, obviamente no son culpables de la muerte del uno del otro y es el fin de todas las cosas y uno es un dolor muy grande, pero es un dolor limpio, ¿me entendéis? Pero el divorcio es un dolor sucio. ¿Por qué? Porque siempre deja secuelas de desánimo, de condenación, de mal rollo, ¿no? Es un dolor sucio porque implica pecado, implica engaño, implica heridas morales, traiciones de votos que han sido emitidos públicamente, etcétera, etcétera. Y todo eso queda en el fondo de las personas. Y esto te puede perseguir no solo en el momento del divorcio, pero a veces durante años. Y la gente siempre dice, he tenido un divorcio. Y enseguida uno dice, me he divorciado hace 10 años, 5 años. Sí. Entonces nosotros pues no pensamos más allá, pero si empiezas a pensar, pues es todo un camino de dolor, ¿verdad? Y tenemos que entender eso, porque hay una sociedad del divorcio. Vivimos en una sociedad divorciada. Sería muy distinta, por ejemplo, si hubiera habido una guerra en Santa Cruz y muchos hombres o mujeres hubieran muerto por la guerra, entonces había un montón de viudas, ¿de acuerdo? Y sería un dolor tremendo, ¿estamos? Pero sería un dolor limpio. Mientras que lo que está pasando ahora, con casi un 50% divorciado, encontramos gente con dolores sucios en sus vidas. Y vivimos en una sociedad que está enferma por causa
del divorcio. Uno no se da cuenta de eso, pero a la raíz y al fondo de muchas personas, ¿cuántas personas encontramos en la calle? Ah, bueno, estoy divorciado, o estoy separado, o no sé qué, no sé cuánto. O sea, que viven situaciones que todos han pasado por este dolor y lo quieren esconder, lo quieren tapar, lo quieren hacer como si fuera algo normal, cuando en realidad no es así. Porque el divorcio provoca innumerables dolores y eso ocurre en casi 50% de los matrimonios formales o parejas de hecho en Canarias. ¿Sabéis que Canarias está a la cabeza de las estadísticas de España? Y Santa Cruz es la ciudad donde más divorcio hay. Es increíble, ¿verdad? Así que vivimos en una sociedad profundamente dolorida, profundamente enferma en su interior. Y nuestra tierra está llena de dolor por ello. Y eso es una enfermedad profunda que tiene raíces y que tiene consecuencias en muchos aspectos, en muchos dominios, en muchos lados, ¿verdad? La respuesta, pues, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Y hay dos maneras de entablar el problema, ¿no? Es decir, el primero sería simplemente ser comprensivo y tratar de minimizar las consecuencias, tratar de dar buenas palabras de ánimo a los que se han divorciado, decir, bueno, pobrecito, qué bien, pues nada, adelante, rehace tu vida, tienes derecho a otra oportunidad y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Eso es una parte que podemos hacer y a menudo lo hacemos. O podemos enseñar lo que Dios dice sobre ello. Y quizá al comienzo duele mucho, pero es el único camino para realmente reparar las cosas. ¿Entendéis la diferencia? Cuando enseñamos lo que Dios dice y prestamos atención a lo que Dios dice, por más cerrado a ninguna solución que parezca, es la mejor manera de entablar este problema, para poner las cosas en su sitio. Y la verdad es, porque la verdad corrige, sana, transforma y conduce a la vida. Mientras que palabra de buenos ánimos no va muy lejos. Porque la gente vuelve a establecer su vida sobre los mismos patrones que antes. Si no ha corregido nada. No ha corregido nada. Solamente se ha dicho, ay, qué bien, pobrecito, bueno, ahora tienes otra vez una buena oportunidad de empezar otra vez, olvídate del pasado, vuelve a empezar y listo. Ahí está el engaño. No No es empezar otra vez. Exactamente. Entonces se vuelve a reconstruir sobre los mismos patrones y vemos que una de las características de los divorciados, yo no quiero que nadie se sienten aludido y si lo es, pues, pero para ti, ¿qué voy a hacer? La mayor parte de divorciados buscan y se encuentran entre sí, es decir, parejas divorciadas se vuelven a juntar con divorciados. ¿Por qué? Porque pobrecito, ay, yo he pasado por lo mismo, ay, qué bonito. Entonces enseguida se crea una relación y se vuelve a construir otra vez. Lo conseguimos justo en el momento que más lo necesitamos. Sí, que siempre dicen eso, ¿no? Sí, has llegado justo en el momento donde te necesitaba. Tú eres el único que me puedes entender. Sí. Y entonces ya empiezan los cariños y todas estas cosas, ¡puf! Y nos lanzamos otra vez. Para entender esto del divorcio tenemos que entender lo que es el matrimonio primero, ¿verdad? Hay que entender esto, hay que entender lo que es el matrimonio y sobre qué base está establecido el matrimonio. ¿Por qué la gente se casa? ¿Sobre qué fundamento está establecido el matrimonio? ¿Sobre este sentimiento que llamamos amor? ¿Saben ustedes? El amor les ha reunido como atracciones, como imanes.
por los que por distintas razones, que sea sexuales, sea humanas, sea espirituales, se sintieron fuertemente atraídos el uno al otro. Y el amor les ha reunido. Es lo que llama Pablo un misterio, ¿no? Es un misterio porque no se sabe muy bien cómo funciona eso, pero bueno, eso ocurre, ¿no? Algunos dicen que es algo químico, no sé. Hay química entre estos dos. Sí. ¿Vale? Y Pablo habla de este misterio, ¿no? Que compara la misteriosa atracción, entra en juego eso, la compara a la misteriosa atracción que Dios tiene para los hombres. Porque el matrimonio en la Biblia está puesto en paralelismo, en comparación absoluta con el amor de Dios para los hombres. Además, hemos hablado de la cena de las bodas, ¿saben? De las parábolas y todas estas cosas. Continuamente hay una referencia entre el matrimonio y lo que Cristo, lo que Dios hace para nosotros. Lo veremos después un poco más en otros textos, pero es muy importante. Y hay un paralelismo entre el matrimonio y el amor de Cristo con su iglesia, siendo este segundo el ejemplo para el otro. Es decir, Cristo no coge su ejemplo de los humanos, sino los humanos tenemos que coger el ejemplo de Cristo con nosotros. ¿Vale? Es muy importante. O sea, cuando hablamos de matrimonio, y si queremos saber lo que es el matrimonio, entonces tenemos que decir, bueno, ¿y cómo actuó Dios con nosotros? ¿Qué tipo de amor y de relación Él quiere tener con nosotros? Pues lo que Dios quiere con el matrimonio es lo mismo para nosotros. Así que si el amor les ha reunido, lo que les une no es el amor, sino el compromiso. Y ahí viene la gran diferencia. Mucha gente piensa que es lo contrario. El compromiso nos ha reunido, el amor nos une. No, el amor nos ha reunido, fuimos atraídos, ¿vale? Y ahora el compromiso es lo que nos ha unido. Este compromiso, cuando está a la base del matrimonio, permite entonces al amor que les ha reunido establecerse y echar raíz más profunda. Y eso trae mucha bendición. ¿Me entendéis? Entonces, el amor nos reúne, hay un compromiso, y eso permite al amor echar raíces, establecerse mucho más profundo que simplemente una relación así, sino que se está más profundo. Por eso el amor dura toda la vida, ¿no? Porque echa raíces. ¿Pero raíces en qué? En un compromiso. Si no hay compromiso, no hay manera de que el amor se desarrolle. ¿Vale? Entonces, cuando hay un compromiso, el amor se puede desarrollar y se hace cada vez más fuerte. Y eso trae innumerable bendición. ¿Ok? Bendición. Esta palabra. Pero cuando un matrimonio termina en divorcio, dolor, maldiciones sobre generaciones. Sí, señores. Cuando un matrimonio se desarrolla según el plan de Dios, bendiciones por generaciones. Soy personalmente el fruto de esta bendición desde varias generaciones. No conocemos el divorcio desde por lo menos 3 o 4 generaciones, que sepa yo, en mi filial materna, de la de mi padre, y de mi madre tampoco, no lo sé. No, es decir, mi ramita del árbol. mi genealogía. Tu ramita. Sí, no conocemos el divorcio. No puedo imaginar que mis abuelos, mis bisabuelos no tuvieron problemas. No puedo imaginar que mis padres no tuvieron problemas. Sin embargo, sus matrimonios han sido construidos sobre compromiso. Y pudo desarrollarse el amor. Gracias a Dios, nosotros somos 6 hermanos. Todos casados, todos con matrimonios cristianos sólidos. Es una bendición, ¿no? Así que de generación a generación existe esta bendición. No significa que no va a haber divorcio, no sé, ¿me entiendes? Pero hay que reconocer que hay una
¿Entendés? Cuando ves muchísimos casos, no todos los casos, yo estoy generalizando, ¿verdad? Pero muchísimos casos, divorciados engendran divorciados, engendran gente que se divorcia. Es gente eso por generaciones, es una maldición, ¿estamos de acuerdo? Que hay que romper y gracias a Dios con Cristo se puede romper esto, ¿vale? Eso lo veremos después, pero hay que ser, ¿cómo se dice? Realista y ver lo que está pasando. Es una maldición y tenemos que verlo. Matrimonio sin problema en absoluto, no han tenido problemas mis abuelos, seguramente que sí. Pero se siguieron unidos por su compromiso. Mis abuelos, mis padres, unidos por su compromiso. Es un desarrollo de amor y eso trae bendición. Así que como cristiano la mejor manera de enseñar y ayudar a los matrimonios en dificultad es enseñarles la verdad sobre el matrimonio. No tratar de decir, bueno, te voy a ayudar, bueno, pues, venga, sepárate y ya veremos, y ya, pues, adelante en tu nueva relación, tienes derechos, hombre, la vida por delante, hay que olvidarse del pasado y decir adelante. Bueno. El divorcio no es una solución, es una maldición, ¿vale? No es una solución. La gente dice, el divorcio es una solución. Pero en todos los casos. ¿Qué? Vamos. Ya quieres poner los casos extremos ahí. Es como el aborto, ¿no? Dice, bueno, el aborto, vale, de acuerdo. No creo que Dios esté muy de acuerdo, pero en todos los casos. Entonces los abortistas siempre se escuden detrás de los casos extremos. ¿Ah? Se esconden detrás de los casos extremos y los presentan. Mira, si esta mujer fue violada por 5 hombres y no sé qué, ahora está embarazada, no puede abortar. Pobrecita, claro, pobrecita. ¿Verdad? Sé que son dramas, ¿no es así? Sé que son dramas. Pero Dios tiene otro plan. Si no tenemos eso, entonces lo mismo podemos decir. Habrá casos excepcionales entonces, ¿verdad? Dios tiene otro plan. A ver si lo entendemos. ¿Por qué debo de insistir sobre ello? Porque el matrimonio creado e instituido por Dios es tan elevado en su concepto que su disolución a través del divorcio es imposible. Y va en contra de su propia naturaleza. ¿Me entiendes? El matrimonio que Dios ha creado es tan sublime, es tan perfecto, es tan en la voluntad de Dios, que es imposible que Dios ponga apartado de decir, bueno, si no funciona, puedes hacer otra cosa. En el plan de Dios no existe esto de que no va a funcionar, es imposible. Veremos que, claro, la realidad de la vida vemos que no es así. Pero hay que entender lo que es el plan de Dios primero. Nuestro matrimonio cristiano debería ser una representación de cómo Jesús ama a su iglesia y cómo la iglesia debería de ser devota de Cristo. Continuamente repito esta imagen de Cristo que ama a su iglesia, que da su vida por ella, que se entrega por completo, y una iglesia en respuesta a ello que es totalmente devota, ¿no? O sea, que es completamente entregada. Y eso es la imagen que Dios quiere para el matrimonio. Es lo que Dios quiere a través del matrimonio. Y mientras Cristo no se separa de su iglesia, el hombre no debe separarse de su esposa. ¿Podés imaginar que Cristo se separe de su iglesia? Por un momento. ¿Lo puedes imaginar? Sería atrás. Iría en contra de su propia naturaleza, ¿me entiendes? Es imposible que Cristo se separe de su iglesia. Ha entregado esta su vida por ella. ¿Era perfecto? La iglesia, si éramos todos pecadores. Así que entendemos eso, ¿no? Mientras no entenderemos la seriedad
y de lo sagrado que es el matrimonio, estaremos sujetos a todo tipo de desviación. Vivimos en una sociedad que no respeta, no proteja, que ridiculiza lo sagrado del matrimonio. Una sociedad que ofrece divorcio a 150 euros en menos de un mes. Pones en internet, buscas ahí en el Google, divorcio rápido. Y veréis, en España, 150 euros, en un mes estás divorciado. Te ayudamos. Ahí no se interesa. Y eso no es más caro, porque en Estados Unidos yo creo que va por los $29. Así que... no oferta. Y si lo hacen en China, más barato. ¿Por qué fue? Divorcio por 150 euros. Una sociedad que ofrece esto, que permite el recasarse tantas veces lo quieres, y que promueve el vivir sin estar casado, lo que simplifica mucho las cosas. Así que el ambiente en el que nos movemos hace que las palabras de Jesús sobre el divorcio son totalmente incomprensibles para la gente. Lo curioso es que cada vez menos cristianos las entienden tampoco. Vamos a leer el capítulo 19 de Mateo, porque entendemos que este desentendimiento, esta falta de comprensión de la sociedad frente a la prohibición, o vamos a decir, o la no existencia posible del matrimonio, del divorcio, perdón, que es totalmente incomprensible para nuestra sociedad de hoy en día. Si nos referimos al tiempo de Jesús, vemos que era igual de no comprensible, que la gente no entendía eso. Por eso le van a hacer una pregunta a Jesús, los fariseos, para meterle un poco en un aprieto, a ver qué dice, ¿no? Así que en el tiempo de Jesús, hasta sus discípulos se pusieron las manos en la cabeza para decir: ¿quién querrá casarse después de haberte oído? Textualmente es lo que pasa. Vamos a leerlo ahora, un texto más amplio en Marcos, capítulo 10, versículo 1 a 12. Otro pasaje sobre el divorcio en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Y levantándose de allí, fue a las regiones de Judea, Sí. y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él, y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarlo, y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Pero él les respondió y le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Pero Jesús le dijo: ante vuestra dureza de corazón os escribo este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. En casa, sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Stop, hasta aquí, seguimos ahora. Para decir un poco las circunstancias, ¿no? Están los fariseos, le preguntan y Jesús, ¡pam!, dice esto. Y cuando llega a casa, los discípulos otra vez, ¿no? A ver, explícanos un poco eso porque... En casa sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Y vuelve de forma más contundente. Dice, ¿qué dice? Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Wow. Y punto. Es fuerte, ¿no? Más de uno se puede poner la cabeza, las manos en la cabeza. Pero eso es la verdad bíblica, ¿o no? Es lo que dice Jesús. Lo que así. Presten atención a la pregunta de los fariseos y de la gente de la época. ¿Es lícito divorciarse? Una cosa lícita es una cosa permitida.
algo normal que cualquiera puede utilizar. Por lo menos los fariseos hicieron la pregunta. Hoy en día ni se hace la pregunta. Hoy en día se divorcia y punto. Por lo menos los fariseos se hicieron la pregunta. Hoy en día ni siquiera en las iglesias se pregunta, ¿es lícito divorciarse? Cuando la gente me viene con problemas y dice, oh no, pensamos separarnos, no me preguntan si es lícito o no. Si se puede hacer o no. Así que primer punto, ¿no? Hoy en día no se pregunta si es lícito o no, incluso en el medio cristiano, lo terrible es que ya no se pregunta si es lícito o no. Se propone divorcio en internet, como lo dije, y a precio absurdo, ¿no? ¿Saben ustedes? Dios odia esta industria del divorcio. Dios la odia. Igual que odia la industria de la pornografía y la industria del aborto. Todos los que se lucran a través de ella. En Malaquías 2:19 dice algo muy importante. Podés anotarlo. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 19, ¿qué dice ahí? Perdón, 2:10, 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, Que el divorcio, que es el divorcio. y al que cubre su iniquidad, y al que cubre de iniquidad su vestido. Sí. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bueno, ¿qué hace Dios? Aborrece, ¿no? No es una cosa que yo estoy inventando, estoy diciendo, aborrece eso. Y aborrece aún más la industria que la produce, o que se lucre de ello, ¿no? Dios odia el divorcio y más aún los que lo venden por 120 euros, ¿vale? Y tenemos que entender que Jesús conoce muy bien las razones de haber y por haber por las cuales la gente se divorcia. Muchas veces parece, bueno, pero Jesús, tú eres tonto. Tú no sabes lo que está pasando en los matrimonios. No sabes lo que hay. ¿Pensé que Jesús es ignorante cuando dice estas cosas a los fariseos y lo dice a la gente y lo dice a sus discípulos? Porque a veces pensamos, bueno, es que Jesús era soltero. No pasó por eso. ¿Estaba? Obviamente que no. Sin embargo, está claro en su respuesta. Le dice a los fariseos, ¿qué dice la ley de Moisés? Como decir, fariseos, yo sé dónde me queréis llevar, ¿vale? Porque los fariseos, porque Moisés había mandado, visto lo visto, ¿no? Visto lo que está ocurriendo, dijo, bueno, voy a mandar una carta de divorcio, se puede divorciar y lo que sea. Y entonces los fariseos querían poner en aprieto a Jesús, porque ya seguramente habían oído lo que pensaba Jesús. Entonces, bueno, pero Moisés no permite, podemos decir lo mismo. Sí, pero mira, este pastor se divorció, esta gente en la iglesia, 40 en la iglesia ahí, se han divorciado todos y vuelven a vivir tan bien, y todo fabuloso y fantástico, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y así vamos a excusarnos, y la ley nos lo permite, o sea, ¿qué pasa? Y Jesús le contesta, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla, y muchos cristianos se quedan ahí, ¿no? Y nos quedamos ahí, porque no nos atrevemos de ir más allá. Pero el texto va más allá. El texto dice dos cosas. Dice, pero cuidado, Moisés escribió esto, pero anteriormente también escribió el Génesis, Moisés. ¿Ok? No escribió solo esto, escribió una verdad mucho más grande antes. Y por eso Jesús les lleva a los fariseos, no al Moisés que escribe este apartado, sino que les lleva al fundamento crucial de todo. Y desde el principio de la creación, dice Jesús,
Y dice Moisés, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre, los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, dice ahí, lo que Dios ha unido, ninguno lo separa. Eso es, señores, es tan fuerte. Porque Jesús no dice lo que los hombres han unido, dice lo que Dios ha unido. Wow, cuando un hombre y una mujer se unen y son una sola carne, Dios, ¡pum!, pone su sello encima. Eso es casi incomprensible, ¿verdad? Porque ponemos, bueno, entonces hay matrimonio cristiano y otros que no lo son, entonces no son matrimonio, ¿verdad? Según la Biblia no es así. Según la Biblia y según este texto, los que se han separado, que se han unido y han formado una sola carne, en otras palabras, se acostaron juntos, ¿verdad?, forman una sola persona, son uno y Dios les ha unido. Y lo que Dios ha unido, ¿qué pasó? No lo separó. ¿Pero a eso te refieres, perdón, Felipe? Dentro del marco del matrimonio. Sí, ¿no? Pero ¿dónde empieza el matrimonio? Afuera del matrimonio. Y fuera tampoco. Porque una persona que vive junto con la otra y se acuestan juntos, ¿no es un matrimonio? No, y las dos personas que se encuentran en la calle se acuestan. ¿Ah? Dos Bueno, personas que se encuentran por en la calle. eso es una abominación lo que me estás dando el ejemplo. Porque ataca literalmente el estatuto fundamental del matrimonio. A ver si me entiendes. Es una chapuza tan grande que Dios odia eso. Va en contra de su visión y de su creación. Mismo podría decir, y dos hombres que se han acostado juntos, entonces está uno. No, porque yo soy mujer y hembra. Hombre y hembra. A ver, ¿me entiendes? Es decir, Varón y hembra. en la mente de Dios no existe este fenómeno, es una cosa, va fuera de lo natural de lo que Dios ha creado. Por eso el adulterio, por eso la fornicación están condenados en la Biblia de forma tan rotunda y tan clara, porque va tan en contra de lo que Dios ha creado. Va tan... ¿Me entendés esto? Y eso es muy interesante, ¿no? Y dice, sí, Moisés le permitió por la dureza de vuestros corazones. Vivís en el pecado. Y como vivís en el pecado, entonces Moisés lo permitió. Es como en Romanos capítulo 2, cuando dice el hombre, porque se inclinó delante de estatua, ¿no? Dice así. Dios se apartó de él. ¿Y qué ocurrió? Terminaron por juntarse entre sí y formar matrimonios homosexuales. Lo dice en el capítulo 2 de los Romanos, lo podéis leer, muy interesante esto. Hay una degradación porque Dios bueno, ya que queréis ir por ahí, váyanse. Pero no es lo que yo quiero. ¿Vale? Así que es algo tremendo. Significa que en el tiempo de Moisés se hizo una ley que hacía legal lo que no lo era por la situación de pecado en la que se encontraba. La razón por la que existe esta posibilidad en la ley es por la dureza de vuestros corazones. Es un problema vuestro, no un problema de Dios. Existe esta solución por ustedes, no por voluntad de Dios. No por la voluntad de Dios. Uno nunca de la vida podrá decir, Dios quiso que me divorciara. ¿Vale? Por eso Jesús le lleva al origen. Le lleva, dice, varón y hembra primero. Es bueno resaltar esto últimamente, ¿verdad? Varón y hembra. Después, unido e inseparable, porque han sido una sola carne. Así que nos encontramos en un dilema, ¿verdad? Entendemos que Dios originalmente no concibe la posibilidad del divorcio, pero
es la dureza del corazón del ser humano. Entonces, por culpa de la dureza del corazón humano, ¿Dios permite el divorcio? ¿Por ahí va Jesús en su explicación? No. Cuando vemos lo que contesta Jesús, no le da opción. Hay que ser honesto con el texto y ver que Dios no le da la opción. Jesús no dijo, bueno, ya que la gente es pecadora, está, entonces sí que se divorcia. Obviamente sí, pero Jesús no ha venido para eso. Jesús no ha venido para dar esta posibilidad. Jesús ha venido para otra cosa. Jesús ha venido para rescatar, para salvar lo que está perdido, que es bien diferente, ¿entendemos? Muchos cristianos lo pensamos, bueno, mejor así no se matan entre sí. Es verdad, a veces tenemos situaciones tan desastrosas, ¿verdad?, que tenemos que decir, mira, cada uno por su casa, porque si no, va a terminar mal la cosa. Eso es verdad. Pero entendemos que en este caso no es lo que dice Jesús a los fariseos, a sus discípulos y a nadie, y a nosotros tampoco. Jesús es el Mesías, ¿ok? Viene para transformar, para dar vida, para resucitar lo que está muerto, para levantar los matrimonios enfermos de muertos. Para él la solución nunca será la del divorcio. La solución de Jesús nunca es el divorcio. La solución de Jesús es una transformación. ¿De acuerdo? Es a través del arrepentimiento y de la reconciliación, da vida, da resurrección al matrimonio. Cristo ha venido para demostrar esta realidad del matrimonio, dando hasta su propia vida por su esposa, que somos nosotros, rescatándola de la más terrible, pagando por su vida, con su vida por ella. ¿Cómo va a estar él satisfecho con una solución tan barata como es el divorcio? ¿Entendemos eso? Jesús les está diciendo a ellos, yo he venido para recuperar el plan original de Dios. Eso se ha deshaído, se fue lejos del plan de Dios, y cuando Jesús habla, les vuelve al origen de todas las cosas. Y vuelve a enseñar. Y hoy, más que nunca, los jóvenes, los adultos, toda la sociedad necesita reoír estas palabras del Génesis, donde Jesús dice, o donde Dios dice, el hombre se separa de su padre y su madre, se une a su mujer, forma una sola carne. Y lo que Dios ha unido, porque entonces Dios lo une, no lo deshaga el hombre. Dios ha unido, un hombre y una mujer se enamoraron, se comprometan, lo hacen delante de las autoridades, lo hacen delante de la familia. Todo eso es muy humano, ¿de acuerdo? Es muy nuestro, es muy humano. Pero Jesús también es consciente de ello, porque dice después, pero Dios ha unido. Wow. O sea que nosotros podemos pensar, bueno, pero se enamoraron estos dos, ahora se comprometieron, se vinieron a la iglesia, hicieron la boda y todo eso, todo el mundo contento, ahora sí los consideramos como matrimonio. Eso somos nosotros. Pero Dios, ¡pum!, les ha unido, entonces eso es la regla. Es como una persona. Cuando nace una persona, es el encuentro, físicamente podemos hablar, ¿no?, de un espermatozoide con un óvulo, ¿no? Y se encontraron, ¡pum! ¿Y qué pasó? ¡Pah! La chispa de la vida. ¿Podemos destruir esto? ¿Podemos destruir eso? No, creo que no. Porque Dios lo ha hecho. Uno dirá, no, lo hicimos nosotros. Y vale, lo habéis hecho vosotros. ¿Pero quién dio la vida ahí? Yo. ¿Por qué? Pasa lo mismo en el matrimonio. Se encuentran, se comprometen y ¡paf! Dios, ¡pum!, por eso más, que sean creyentes o no. Los bebés nacen de creyentes y de no creyentes. Y los no creyentes no se les puede matar, igual que los creyentes, ¿estamos de acuerdo?
está, vamos, es una tontería lo que estoy diciendo. Lo mismo, ¿va? Me tiene que pasar por... Sí. El espíritu. Está curioso el niño. No, está bien. No, está bien, está La bien. unión está ¿Ah? cuando las dos personas se comprometen. Ahí, después de ese compromiso, Dios es cuando une. Sí. Bueno, Ah, que estamos ahí. Es que se toma tan a la ligera esto. De compromiso. No, incluso de sentirse atraído. Bueno, uno se siente atraído. Por eso Dios es muy formal, es muy terrible. Y dice, mira, no se pueden acostar ustedes juntos, porque todavía no os habéis comprometido. Os estáis reuniendo, conociendo, lo que sea. Y después os vais a comprometer públicamente. ¿Qué vais a pedir? Estoy hablando ya de matrimonio, de jóvenes cristianos, ¿no? ¿Qué vais a pedir? Vais a pedir que Dios bendiga vuestro matrimonio, ¿no? Que es algo muy hermoso. Entonces, podemos decir que lo hacéis de forma correcta en ese sentido. Entonces, Dios bendice, Dios forma y tal, etc. Y sella esto. Claro, eso es como... pero por eso no es al revés. No es, de momento que yo tengo una fornicación, por decirlo de una manera. Sí, hay una unión. Hay una unión física, pero no de Dios poner sello. No hay un compromiso. Vamos a ver. Compromiso. Explícase el punto ahí, porque Porque no, es que... Claro, porque sí. ¡Wow! hay confusión. ¿Qué pasa? Me he acostado con 4. Claro, que entonces que una sola... No hay un compromiso porque Dios no ha unido eso. Hay ataduras. No hay un Pero compromiso ya hay entre las una unión. personas. No. Ustedes están tratando de arreglar una cosa que está desarreglada desde el comienzo. ¿Vale? Según Dios, una pareja que se acuesta está unida. Por eso José, cuando está frente a la mujer que le invita en su cama, la Potifara, ¿no? La mujer de Potifara. El bracito también ya lo- Textualmente, curioso, el texto hebreo dice textualmente: no quiero encontrarme en el juicio final al lado de esta mujer. Él tenía conciencia de esto, de lo que estaba haciendo. No quiero encontrarme en el juicio final con esta mujer. ¿Vale? Así que no hay manera de justificar este pecado, vamos. Y todos somos pecadores, ¿vale? De este o de otros. Pero digo que la cuestión, Jesús, o sea, no está justificando ningún pecado. Está declarando lo que es pecado, lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Y lo que está mal, y lo dice. Y no va a decir, bueno, está mal, pero mal, tranquilo, ahí no pasa nada. No, por eso los textos nos dicen, los fornicarios no entran en el reino de Dios, los que pecaron de esta manera, o sea, ¿me entiendes? Es una cosa totalmente drástica, concreta y precisa. Y punto. Así es. Que el humano no separe lo que lo divino unió. Feliz, yo creo que lo que... ¿Sí? No me respondiste lo que yo te digo. ¿Qué pregunta quieres tú? ¿Qué es lo que quiere ¿Qué te decir? quiere A preguntar? ver, el Señor en el Génesis dice, hombre y mujer serán una sola carne, Sí. ¿vale? Eso no está hablando de matrimonio, sino un hombre y una mujer se encuentran, ya se acuestan Sí. fuera de matrimonio o lo que sea, ya es una sola carne. Claro. Pero Dios no ha puesto, no hay un compromiso y Dios no está él, ¿no? Porque si Dios solo es ella cuando hay un compromiso. Es que El sello es el que tienes que explicar. O sea, No, ¿qué es el o sello? sea, el espermatozoide lego al ovario, pero no es una vida, no existe esta vida porque fuera No. hecho así a lo loco. Pero me refiero, No, ha ocurrido. Y eso es tan serio como uno que se compromete delante de Dios. ¿A mí me entiende? Por eso es absurdo, es una cosa totalmente absurda lo que hemos vivido, lo que viven tanta gente. Claro, yo entiendo lo que quiere decir ¿me Luis. entiendes a mí? Sí, Te sí. mejor, ¿Quieres sí. disculpar? Ahí Usted falta- me está no. diciendo. No, no, Hay una falta escucha de un bien. requisito ahí, ¿Sí? o sea, Escucha. dejar a su padre y a su madre, se Sí. unirá a su mujer, formará una sola carne. En este caso, está formando una sola carne, Bien. pero no ha Se cumplido olvidó con los del demás otro. requisitos. No ha seguido el plan de Dios. Desde el principio ha pecado. Porque ha empezado por la cola, ha hecho lo que le llevó a hacer su Por lo instinto. tanto, O sea, ha no hay pecado. un sello No hay ni una nada. bendición de Dios. Eso Hay no una va a decir maldición. Sí, pero dice si Hay un pecado. hay un apego, o sea, sí, cuando se une. Si Dios hay puso un- ahí en hay esa un- unión su sello. Claro, él dice el sello de bendición, o qué sello hay ahí, porque es verdad que El pecado. coito El significa pecado. pegamento, ¿no? O sea, hay una unión cuando hay una vez. Porque a la hora de maldecir, por ejemplo,
Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? Exacto, ahí no está Dios, si no está la voluntad de Dios hecha ahí, evidentemente no es un matrimonio, no está el compromiso ni el sello de Dios, porque no está en el plan de Dios, supongo yo. Entonces eres menos culpable porque no estás... No, o sea, como no estabas casado, pues no importa. No está diciendo eso. No, yo te entiendo bien lo que está diciendo. Me está hablando Lo con que me está ironía diciendo, del- ¿es un matrimonio una persona que se va el sábado por la noche y se acuesta con uno? No es una sola carne, pero se unieron físicamente, pero no espiritualmente. Bueno. Okay. Según decía un pastor, dice que crea lazos de maldición. Por eso. Es Y a como digo que veces es una cosa lazos de totalmente muñecos, se le hecho de está chapuza. practicando el Sí, sexo. pero entonces se unirá, pero cuando habla Dios del Génesis, cuando se une hombre y mujer, no te dice dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, se dice hombre y mujer. Sí. Eso es fornicar y ya está. Es por eso. Bueno, tienes que entender. Habla el pan pan y el Vamos. vinagre. María tiene una pregunta, era asegurar lo que ya Le sabía. voy a decir. ¿No quieres crear polémica? Usted me está diciendo dónde empieza el verdadero matrimonio. Todo está siendo grabado, ¿eh? Me está preguntando dónde, y si no empezó el verdadero matrimonio, entonces no pasa nada. No. Sí pasa. Claro que pasa, es gravísimo. Es fornicación. Antiguamente en el Génesis tenemos la historia de Isaac y Que Rebeca. sí, solo por satisfacer. Una historia hermosa. Luego, Tu atracción física. no, pero El siervo va a buscar una novia para Isaac. Y la va a buscar en sus parenteles, y se hace muchos kilómetros en camello, y le ofrece un montón de regalo y tal. Y Rebeca dice, sí, yo quiero ir. Entonces va y vuelve. Y el texto dice, Isaac la vio, maravilloso, le hizo bajar del camello y se largó en la tienda con ella. la tomó. ¿Qué hizo? La tuvo por esposa. La tomó por esposa. Ya está. ¿Qué significa? Se fue a la tienda a acostarse con ella. Porque fue el sello. Un compromiso que se ve hecho. ¿Sabe? Ahí no había ni alcalde, ni grupo de alabanza, ni pastor, nada. ¿Vale? Pero fue hecho públicamente delante de todo el mundo. La cogió por la mano y se la llevó a la tienda de su madre, que estaba ahí, reservada para esto. Interesante, ¿no? O sea, que no lo hizo a escondido por ahí. Lo hizo delante de todo el mundo. O sea, lo mismo. O sea, el compromiso, el sello de Dios sobre esto ha sido total. ¿Vamos? No hay discusión sobre esto. Nadie va a poner en duda la boda de Isaac y de Rebeca. En este sentido. Yo le digo eso porque, claro, hay uno que dice, no, pero claro, este matrimonio no era bendecido, así que se pueden divorciar. Mira, está hecho una chapuza desde el comienzo, eso es verdad. Era un verdadero matrimonio. O sea, hay gente que viene aquí que no están casados y que viven juntos. Entonces no son matrimonios. Es que claro, partimos que todos estamos ya en el pecado, como dices, ya Bien. desde el principio empezaste mal y realmente, como decimos, en la época Jesús viene pues a restaurar. Bien, o sea, lo que quiero decirle esta noche, no recordarle que somos todos pecadores, porque ya lo somos todos, seguramente, ¿me entiendes? De una manera u otra. Lo que quiero decirle es que el plan de Dios es bien preciso y no vayamos a distorsionar el plan de Dios para satisfacer nuestros errores. ¿De acuerdo? Primero tenemos que rescatar el plan de Dios, porque eso es lo bueno. Atención, atención. ¿Sí? Está el detalle de que, un ejemplo, a cómo se vive el día de hoy, hay parejas aquí en la congregación ¿Sí? de que, bueno, viven la situación que se vive hoy, pues, incluso tienen hijos de Sí, esa sí, relación sí, y tal y sí. el otro. Si esta pareja como tal decide tomar los votos de compromiso, casarse públicamente y Sí. todo esto, llegan a recibir ese sello de Dios como una pareja que lo hace desde el principio. Sí, vamos a ver. La pregunta es... La pregunta es... Ya te estás sudando, Filipe. ¿Han recibido No avanza. ya que se acostaron, ya que viven juntos, ya que tuvieron hijos, Dios no les ha bendecido ya? ¿O eso no es algo que existe? Sí, que el énfasis no está en la ceremonia en sí,
Exactamente. Porque cuando Isaac y Rebeca se casaron, no hicieron una ceremonia y que los bendijo en el nombre de Dios tal. Vale. ¿No? Pero no significa que tenemos que hacer Pero eso ahora. el Vamos a hecho ver. correcto, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad y tenemos que dar testimonio frente a esa sociedad. Es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que, claro, uno dice, bueno, ¿dónde están los verdaderos matrimonios? No, los verdaderos matrimonios entonces son solamente los que pasan por la vicaria, como dice el otro, ¿no? La vicaría. Y los demás no sirven para nada. Eso es el gran dilema que tenemos hoy en día. Yo lo sé. Pero lo que quiero decir es lo que la Biblia dice. La Biblia es muy rotunda sobre esto. El plan de Dios es bien claro. Y Cristo ha venido para rescatar este plan. Y muchos de nosotros debemos de darnos cuenta de esto. Jesús está llevando a sus discípulos a una dimensión mucho más elevada que la propuesta de Moisés. ¿Vale? Jesús no se puede contentar de una respuesta tan mala. Lo va a demostrar a través del ejemplo que nos va a dar a través de la iglesia. La cuestión para nosotros es si vamos a buscar una solución humana, como lo que dio Moisés, o si vamos a retroceder a los orígenes y buscar lo que Dios ha planificado. Cristo ya dio su vida, ya nos llama al arrepentimiento y a su plena confianza en su perdón. Eso es un hecho ya. En el tiempo de Moisés, Jesús no había muerto, pero ya anunciaba que venía para eso. Él es el Evangelio, la buena noticia para los matrimonios que están totalmente destrozados y confusos y desarreglados y mal hechos. Él viene para dar una buena noticia, no viene para condenar. Pero no impide que diga lo que es la verdad, ¿o no? No va a decir una cosa medio torcido para satisfacer a la gente. Le va a decir, esto es así, ahora yo vengo para salvarles, para hacer que sea así. Es lo que no entendemos, ¿no? Muchas veces. Y pensamos que el divorcio es una solución cuando no lo es. Y por eso que tenemos que predicar algo al Evangelio. Y Cristo ya lo hizo, ya dio su vida, ya nos quiere llevar a una dimensión mucho más sublime y maravillosa. Por el poder del Espíritu Santo ya es posible vivir de otra manera. Jesús no ha venido para abolir la ley, dice, para abolir la ley de los profetas, sino para cumplirla. Por eso dará 6 ejemplos en Mateo 5. Conocemos el Sermón del Monte y dice 6 cosas. Dice, les fue dicho, no matarás. ¿Vale? Entonces podemos contentarnos de no matar, pero odiar a todo el mundo. Y Jesús dice, no, la cuestión no es esta. La cuestión es el odio del corazón. Y yo vengo para quitar esto, para transformar eso. ¿Estamos? Y después dice, Jesús quiere realmente ir más profundo en muchas cosas. No hecho de matar, sino de tener odio, ¿no? El rencor y todas esas cosas. No cometerás adulterio, dice el texto. Y Jesús ha venido para intervenir cuando nos queremos acostar con otra mujer. Ha venido para limpiarnos de la cabeza hasta los pies de todo pensamiento obsceno. Para eso ha venido Cristo. No solamente para impedirnos que nos acostemos con otro. ¿Sabe? Y Cristo es el máster, ¿no? Cuando hablamos de máster jefe, ¿no? Master chef. Es el máster de la compasión. Es el máster de la transformación. Y es lo que tenemos que entender cuando estamos frente a Cristo. Cristo nos dice lo que está, lo que tiene que ser, pero se ofrece para llevarnos ahí. Y eso es tan importante, ¿verdad? Preguntarnos si nos es permitido divorciarnos como cristianos es una contradicción. Dios tiene planes diferentes. Dios tiene planes diferentes. Y nunca podremos nosotros como pastores aconsejar el divorcio. Dios tiene otros planes. Esto es el Evangelio, vamos a ver. Eso es el Evangelio, es la buena noticia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Jesús nunca se divorciará de ti para casarse con otro. Nunca dejará de amar, incluso si te separes de él.
Nunca cometerá violencia, nunca cometerá injusticia sobre ti. Siempre te protegerá, proveerá tus necesidades, se deleitará contigo. Esto es Jesús con nosotros. Es nuestro ejemplo. Es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Quizás a más de uno de estas palabras les hace ponerse las manos en la cabeza como los discípulos, pero tenemos que pasar a una segunda visión del asunto. ¿Cómo actúa Jesús frente a una mujer que se divorció 5 veces y que vive con el sexto? Sacó la ametralladora y empezó a fusilar. Le vino a ofrecer el cambio. ¿No es así? Le vino a ofrecer el cambio. No le dijo, bueno, mi niña, olvídate del pasado y cásate con este nuevo. No, cogió la situación donde está y ahora dice, mira, ahora voy a dar mi vida por ti. Va a ser diferente. Va a ser diferente. Y saben, si el perdón, la gracia, le va a decir a esta mujer, si conocieras, si conocieras, si pudieras, tú vives en una situación tan errónea y tan lleno de nudo, ¿no? En tu vida, pero si conocieras lo que Dios quiere para ti, me dirías, quiero beber de esto, quiero beber de esto. Y es así, ¿saben? Es pura gracia, es puro perdón. Jesús con nosotros es pura gracia, puro perdón. Pero la gracia y el perdón no son licencia para seguir haciendo lo que uno está haciendo. ¿Ok? Justamente debe ser lo contrario. Descubriendo la gracia y el perdón, uno dice, wow, voy a cortar con eso porque lo que quiero es esto. Voy a cortar con eso. Si tú te arrepientes de verdad y dices no a esta manera de pensar y vivir, recibirás el perdón completo y la posibilidad de vivir una dimensión nueva, incluso si te has casado 500 veces. ¿Vale? El perdón lo borra todo. El perdón auténtico. Porque Cristo nos quiere ofrecer su perdón por completo. Pero si piensas ser un cristiano obediente y ahora porque tienes problemas en tu casa te quieres divorciar, estás desmintiendo el Evangelio, dando un pésimo testimonio del amor de Cristo. Así que podemos preguntarnos nosotros los casados, ¿no? ¿Nuestro matrimonio es un reflejo de Cristo con su esposa? Tantas cosas podemos preguntarnos, ¿no? Cristo se levantará a favor de su iglesia, se planteará delante del enemigo y da su vida por ella. Le perdona día tras día. El pleno misericordia continuo. Eso es el Evangelio. Y después, Las casadas están sujetas a sus propios maridos. y luego un poco más alto, por favor. Eso sí me Dilo más suena. alto, para que... A ver. Dilo más alto, no se te escucha. Dilo con fuerza. Dilo con fuerza, no se te escucha. Con convicción. Las casadas están sujetas a sus propios maridos. Como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ah, no escuché. Pero Ahora, la que viene mejor. Que los hombres son Edu, Edu lee el 25. Me descargo el teléfono. Maridos, escuchen maridos. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ay. para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso con la secta. Con R de mayor. No utilicemos la palabra de Dios en vano para atacarnos, ¿vale? Arma defensiva. De lo más que no entendimos eso, mejor. Somos la cabeza, pero parece No, que somos este texto levanta mucho ampollas para muchos porque lo leen así rápidamente y no entienden todo lo que está trasfondo, ¿verdad? Porque piensan que es una advertencia solamente de cómo tienen que comportarse dentro del matrimonio, sujeto uno al otro, no sé qué, tal cual. Nada que ver con eso. Tiene que ver, sí, pero no, el propósito de este texto va mucho más profundo que esto. Por eso termina a volver todo este asunto de la relación matrimonial que está explicando, que está tratando, al final los lleva al principio. Dios ha previsto esto. Dios ha previsto esto. Por eso dejará el hombre al padre de su mujer, al padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio. Y yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Para que veáis la similitud, la comparación que hace Pablo del matrimonio y de lo que Cristo hace con su iglesia. Y es interesantísimo. Porque nosotros como iglesia tenemos que respetar a Jesús, ¿no es así? Tenemos que dedicarle toda nuestra atención, todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Él es la cabeza, a Él le tenemos que respetar. Y lo está comparando en el matrimonio. Dice, mira, pues las mujeres deberán ser lo mismo. Pero la otra parte es más fuerte todavía. Nos dice el hombre tiene que ser como Jesús, dar su vida por ella. Wow. Yo siempre le digo, mira, si tú sientes que tu marido estaría capaz realmente de dar su vida por ti, lo respeta, pero seguro. Nosotros ya leíamos un libro. Respeta, pero seguro. No tienes problemas de sumisión. ¿Qué ibas a decir? Que me está acordando de que el otro día leí un libro que no sé si decía sobre los matrimonios. ¿Sí? Que todo aquel matrimonio que se rompe, básicamente la culpa es del hombre. ¿Ah? Por haberse separado de Dios como cabeza. También. Si nos vamos a y se basaba en este texto, ¿no? Simplemente para decir que esto, ¿no? Que entendemos en este contexto, en esta visión de las cosas, la imposibilidad de que Dios vaya por el lado del divorcio. Es decir, sí, adelante, eso, muy bien, bendigas eso. No, es imposible. Lo que Dios tiene es otra cosa. La primera conclusión que Cristo le da como respuesta, ¿verdad? Ya no son dos, sino uno. Y el Génesis habla de que será una sola carne. Jesús lo pone en el presente. El Génesis dice en el futuro, ¿eh? Cuando se van a reunir tal, y será una sola carne. Jesús declara, los que están unidos ya son una sola carne, uno solo. ¿De acuerdo? Eso es una realidad. Cristo con su iglesia es uno. También podemos decir que es extraordinario esto también. La segunda conclusión, versículo 9, dice, por lo tanto, Dios ha unido, lo dice, ¿eh? Lo que Dios ha unido. Un hombre y una mujer se enamoran, se comprometen, lo hacen delante de las autoridades, lo hacen delante de la familia, como lo dije antes, todo esto es humano, pero Dios es el que une. Y al final, la tercera conclusión, que no lo separe el hombre. La palabra hombre no se refiere al hombre masculino, obviamente, ¿no? Sino al género, hombre, ¿eh? A los humanos, ¿vale? Que no lo es. Y la pregunta original ¿es lícito el divorcio? La respuesta categórica de Dios es no es lícito, ¿vale? No es lícito.
El divorcio contradice por completo el plan y la voluntad de Dios. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas, dice el texto. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada. Y por eso no disfrutan de la vida que Dios ha dado. No disfrutan de la vida verdadera. Así que tenemos que reflexionar sobre esto y tener las cosas claras. Yo suelo, cuando una persona, un matrimonio tiene conflicto y problemas, porque eso ocurre muchas veces, realmente el tema del divorcio es a veces la primera cosa que le pasa por la cabeza a uno. No al consejero, sino a la pareja. ¿Será así? Vamos a ver. Dice, mira, si tú quieres hacer lo que Dios quiere, estás totalmente equivocado. Hay otras vías. Acudir a Dios, que Él transforma todas las cosas. Y las va a transformar y las va a hacer, porque su plan es lo que quiere hacer.